Gracias, Jesús, y también a todos los colegas que están presentes. La cordial bienvenida. Soy el profesor Carlos Pachas Lévano, docente de Ciencias Sociales. En la actualidad trabajo en Lima, en una escuela de la Fuerza Aérea del Perú, Manuel Polo Jiménez, ya hace varios años. Conversaba con Jesús acerca de la importancia de también brindar eh, una especie de charla sobre la identidad local. Eh, Sé también pues que hay colegas de diversas partes del país. En esta oportunidad, a manera de ejemplo, quizás voy a dar a conocer algunas tradiciones de Chincha. Esto ha sido producto de una recopilación de muchos años, que paralelamente a la docencia también tengo la oportunidad de brindar. Se puede ver, ¿no? Se puede ver las diapositivas. Me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva. A ver. Me confirman si se puede ver la diapositiva. Ahí debe verse. Ahí se puede ver, ¿no? Me confirman, por favor. Entonces, le decía de que a manera de ejemplo voy a mostrar algunas tradiciones realmente de Chincha, pero de que hay algunas que tienen muchas similitudes con otros lugares de nuestro país. Algunas similitudes, algunas diferencias, Sí. pero es importante que todos nosotros participemos al margen del área o de la especialidad que tengamos en los llamados proyectos articulados, en la cual todas las áreas se comprometen, ¿no? En el caso de una actividad en las instituciones educativas es, por ejemplo, las fiestas patrias. Entonces, quizás el de comunicación podrá realizar un ensayo referente quizás a los héroes de la independencia, a todos los que colaboraron de ninguna u otra manera, ¿no? En el proceso de la independencia. Hablando de ello, un saludo a todos los colegas hoy por el Día de la Mujer, y que también es una investigación que todavía quizás no se ha llegado a profundidad. Las mujeres heroínas que han participado en el proceso de la independencia, también en la guerra del Pacífico, en la guerra contra Chile. Por ejemplo, tenemos en el caso del Sur Chico, en La el caso primaria. del Sur Chico tenemos, por ejemplo, a Marta la Cantinera. Marta la Cantinera no en el sentido de que ella trabajaba en una cantina, sino de que ella apoyaba a los soldados peruanos brindándole agua en cantimploras o en cantinas, se le conocía en ese tiempo, ¿no? Y así, ¿no? Tantas mujeres heroínas que participaron, eh, como le decía, ¿no? Tanto en el proceso de la independencia como en la guerra contra Chile y otros que hemos tenido. O sea que es necesario quizás que se realicen investigaciones más profundas acerca del rol que ha tenido la mujer en la historia de nuestro país. En el caso de las tradiciones, bueno, he querido de alguna manera titular la base fundamental. Bueno, hay otros aspectos también, por ejemplo, las leyendas, los mitos. Hay que tener en cuenta que las leyendas, o recordar, las leyendas son narraciones que tienen mucho de fantasía, ¿no? Son narraciones fantásticas, pero también quizás a veces hay algunas confusiones entre leyenda y mito. Hay relaciones y diferencias. Las relaciones es que ambas son narraciones fantásticas, pero bueno, según lo que he podido encontrar, la leyenda en sí trata de describir un acontecimiento más local. En cambio, el mito trata de explicar a través de una narración fantástica el origen, por ejemplo, de un pueblo o de una cultura. En el caso de eh, el origen del Tahuantinsuyo, tenemos el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trata de explicar el origen de esa cultura del Imperio Incaico, el origen del Tahuantinsuyo. En cambio, las leyendas, como decía, son más locales y quizás
no solamente en el Perú, sino en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, hay diversas versiones de La Llorona, de la leyenda de La Llorona. En el caso de Chincha hay diversas versiones también. Pero una de las versiones, por ejemplo, de La Llorona es que esa versión de Juan Manuel Medina Cañas manifiesta de que esta Llorona no buscaba a su hijo, ¿no? Como en la mayoría de narraciones de otros lugares, sino de que era la misma muerte. La Llorona era la misma muerte que se presentaba, pues, a algunas personas que realmente deambulaban en altas horas de la noche. Se presentaba, pues, con una capucha, todo de blanco, con una vela encendida en la mano, y aquel personaje que se encontraba al frente le decía que iba a llevar su alma. En el caso, le decía de esta narración de Juan Medina Cañas, él manifiesta que se encontró con un afrodescendiente, La Llorona, de apellido Cotito, Santiago Cotito. Y a Santiago Cotito pues se le enfrentó, ¿no? Aunque tenía mucho temor, pero se le enfrenta y le dice, pues voy a llevar tu alma. Y él, que venía pues montado en una mula, la mula se espantó y Santiago Cotito cayó pues casi desmayado en el piso, y aún así, en esas condiciones, logra llegar a su casa y estuvo varios días inconsciente. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Era pues rezarle, ¿no? Los curanderos tuvieron que tener mucho trabajo para devolver el alma a Santiago Cotito, que la Llorona se había querido llevar. No pudo pues llevar su alma, pero sí se quedó muchos días inconsciente. Entonces, son diversas leyendas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el caso hay un distrito Chinchabaja, que Fray Ramón Rojas, conocido como el padre de Guatemala, también estuvo acá en el Perú, en Chincha, en Ica, y que a él se le atribuye también, pues, eh, Pozo Santo, de repente alguien conoce, entre Pisco e Ica, todo el desierto, y que él iba acompañado, pues, de muchos devotos, pero era tanto el calor, bueno, que caracteriza a Ica, que sentían tanta sed que le pedían, pues, a Fray Ramón Rojas que les trate de ayudar, ¿no? Con el líquido elemento. Es así de que Fray Ramón Rojas, con sus propias manos, hace un pequeño pozo y brota del desierto agua en la cual todos los acompañantes se hacían, y es por eso que ese lugar se le conoce como Pozo Santo. Y hablando de Fray Ramón Rojas, también en el caso de Chinchabaja hay otra leyenda. Había un borriquito eh, que aparecía, bueno, estábamos hablando pues, ¿no? De los años 1800, más o menos, ¿no? Que aparecía siempre pues en las calles de Chinchabaja, pero era tan curioso este borriquito, que todos los niños querían subirse a este borriquito. Como era pequeño era muy fácil, y los niños se subían. Al subirse, los otros niños también querían hacer lo mismo, entonces se subía uno, dos, tres, y a medida que iba aumentando los niños en el lomo, se iba expandiendo el lomo del burrito, se iba alargando para que la mayor cantidad de niños estuviera pues ahí y se pasease alegremente en este burriquito. Pero luego este burriquito desaparecía, o sea, se llevaba a todos los niños. Y ante la preocupación pues de los pobladores de Chinchabaja, porque ya no se estaban quedando sin niños, entonces ellos pensaban que era pues obra del diablo, ¿no? Del demonio. Le avisan a Fray Ramón Rojas que justamente se encontraba en Chincha, y él va, pues sabemos que Fray Ramón Rojas era franciscano, entonces ahí estaba pues con su soga, que característica de los Usayal, su soga. Y entonces se encuentra este borriquito, y Fray Ramón, ¿qué es lo que hace? Se saca el cinturón, su soga, y le empieza a dar de latigazos al burrito. Y este burrito era el mismo demonio, pues. Entonces este burro, ante las oraciones que hacía, pues, y ante este enfrentamiento verbal que tenía con el mismo diablo, explotó ante los látigos
de Fray Ramón Rojo. Y es así como dejaron de desaparecer estos niños en Quintabamba. Y así pues son muchas leyendas que se han recopilado a lo largo del tiempo y que algunos escritores están tratando pues de rescatar para que quizás puedan ser utilizados en el plan lector, por ejemplo, en educación primaria. Es muy bonito, ¿no? De que de repente en el plan lector primaria, secundaria, se pueda utilizar, ¿no? Estas leyendas locales especialmente para que justamente también contribuyan con la identidad de los estudiantes, sentirse parte de, como se diga, ¿no? Y así pues no, hay diversas, otro que recuerdo ahorita es, por ejemplo, Jorge Donaire Belaunde fue un periodista chinchano que siempre realizaba las crónicas, crónicas muy interesantes a nivel nacional. Y él justamente llega a Chincha, él era de Chincha, pero retorna a Chincha y escribe, trata de escribir acerca de Melchorita Sarabia, que se encuentra en proceso de beatificación. Y ante él llegan algunas versiones de un chinchano llamado Floro, Don Floro, así le decían, Don Floro el Panteonero, porque este señor a inicios de 1900 se construye el nuevo, en ese tiempo, nuevo cementerio de Chincha, que queda pues en Pueblo Nuevo. Él se encargaba de trabajar en ese cementerio, era el único trabajador, era el guardián, él era el que conducía pues a los difuntos hacia el lugar donde deberían enterrarse, él mismo los enterraba, él hacía de todo. Pero cuando muere Melchorita, estamos hablando pues los años 1952, si no recuerdo, cuando muere Melchorita, mucha gente ya sabía de los milagros que ella había en vida, había realizado. Y cuando ya había fallecido, pues había centenares de personas que se eh, congregaban pues en su tumba. Pero don Floro, como él era el guardián, eran 6:30 de la tarde, y la gente seguía rezándole con sus velas ahí a Melchorita Sarabia. Y tuvo tanta rabia porque él quería cerrar ya el cementerio e irse a cenar. Tuvo tanta rabia que empezó a votar a la gente. Empezó a votarla de mala manera. Y no solamente contento con ello, empezó a patear las velas encendidas que estaban alrededor eh, de Melchorita, ¿no? Y a partir de ese momento que empezó a patear las velas, dice que luego ya don Floro no podía caminar, no pudo caminar don Floro porque había realizado, ¿no?, lo que estaba contando. Tal es así de que tuvieron que llegar a sus hijos porque no llegaba a su casa y lo buscaron y estaba tirado, ¿no? Allí don Floro frente al donde se encontraba Melchorita ahí fallecida. Y lo llevaron, dicen, bueno, cargado a don Floro, porque, y él justamente indica que quizás podría haber sido un castigo por haber hecho pues todo lo que aconteció, no patear las velas, maldecir y todo, ¿no? Todo de la cólera que tenía. ¿Y cómo se pudo recuperar don Floro? Dice que don Floro pidió a sus hijos que lo llevaran, porque ya estaba en silla de ruedas, lo llevaran nuevamente a donde Melchorita, donde estaba enterrada Melchorita, para pedirle perdón. Entonces, le pide perdón don Floro a Melchorita y empieza nuevamente a caminar. Es una narración muy bonita que la escribe Jorge Donaire Belaunde. En su libro se titula Que te lo cuente el Cumpa, así se llama, los que de repente algunos tienen alguna curiosidad. Que te lo cuente el Cumpa se llama, de Jorge Donaire Belaunde. Y así, ¿no? Podemos seguir hablando acerca de algunas leyendas, ¿no?, de
Pichincha, de Ica. En el caso de Ica, una muy conocida es la Chirana del Inca, que se encuentra justamente en las tradiciones de Ricardo Palma. Que sabemos que Pachacútec fue el que empezó la expansión del Tahuantinsuyo, y que el Inca, al ser conocido o al ser reconocido, o que todos querían era el hijo del dios Sol, entonces era un semidios y no se le podía negar nada al Inca Pachacútec. Él llega a Ica y se enamora pues de una princesa pequeña. Entonces, recordemos que los incas, pues, no, ellos tenían su esposa principal, pero tenían muchas esposas secundarias. Algunos historiadores consideran de que cada inca en promedio tenía 400 hijos, promedio, ¿ya? Con todas las concubinas a lo largo del imperio. Entonces, recuerden que también o las estrategias que utilizaban los incas para conquistar nuevos pueblos eran dos. Uno por la vía pacífica y otro a través de las armas. O sea, primero enviaban un emisario para anunciar, pues, ¿no? De que el Inca, el rey poderoso, el semidios, quería que se anexen al Tahuantinsuyo. Si ellos lo hacían de manera pacífica, se le iba a dar todos los privilegios al curaca, a su familia. Pero si es que ellos se negaban, entonces los 40.000 hombres del ejército incaico iban a ingresar y arrasaban con todo, mataban a todos. Era por la buena o por la mala. El caso de Ica fue de forma pacífica, pero Pachacútec se enamora pues de esa Inca y quiere desposarla, pues no quiere casarse con ella, que sea su concubina. Pero ella se niega porque estaba enamorada de un se niega y a pesar de que nadie podía negársele pues al Inca, nadie, pero ella sí lo hizo, ¿no? Por el amor que tenía ese joven. Aún así, Pachacútec le ofreció, pues, dice, pídeme lo que tú quieras, le dice, pídeme lo que tú quieras. Y ella no quiso en un primer momento porque ella decía, pues, no, quien favores recibe, obligado queda. Y es por eso, pues, no, si le pedía ese favor, de repente el Inca quería, pues, nuevamente que ella le devuelva el favor. Pero no, y Pachacútec dijo que no había problema, que era un compromiso. Entonces ella le pidió pues construir un canal de regadío que llegue desde de la sierra hasta mismo Ica, porque justamente que carece de Ica, tener un gran desierto, es agua. Y es allí que Pachacútec ordena a sus 40.000 hombres construir esa gran represa, esta gran acequia, que hasta la actualidad existe y se le conoce como la Achirana del Ica. Y esto está pues en las tradiciones de Ricardo Paz. Bien, vamos a continuar. Hay mucho, mucho que hay, quizás los colegas de la selva, de la sierra, de la parte sur también tendrán pues muchas leyendas, muchas tradiciones. Bueno, la manera general es que es una tradición. ¿Qué es una tradición? Conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación. ¿Dentro qué? De una comunidad. Trata de aquellas costumbres y manifestaciones que se consideran valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como indispensable del legado cultural. Sin embargo, debido quizás en la actualidad la tecnología y todo ello, muchas tradiciones ya se han perdido y otras están en riesgo de perderse. Y eso es lo que nosotros debemos a través de nuestras sesiones de aprendizaje, también de alguna manera eh, hablar con los estudiantes acerca de algunas tradiciones y que se sigan manteniendo, ¿no? A través del tiempo. Y les decía de que un poco la tecnología nos está alejando porque anteriormente, ya hace varias décadas, siempre la familia cenaba completa, pues, ¿no? Y es allí donde se aprovechaba de transmitir estas tradiciones a los hijos, ¿no? Ellos asimilaban y luego continuaban.
esta tradición que quizás era de las antiguas peruanas. En el caso de Chincha, tenemos muchas tradiciones que lo vamos a ver algunas acá. Por ejemplo, una tradición, cuando hay un acontecimiento importante, matrimonio, bautizo, cumpleaños, es una tradición cocinar la carapulcra. Esa es una tradición infaltable, ¿no? Cualquiera dice Chincha, ¿qué va a comer? Carapulcra, esa es la clase. Carapulcra chinchana, ¿no? Que es muy diferente a la carapulcra de Lima o de otros lugares, con papas frescas. Entonces ya muchos asocian una fiesta en Chincha con la carapulcra. Las yunzas, es una tradición también, por ejemplo, acompañar al Señor crucificado. Muchos hacen promesa, ¿no? De vestir el hábito del Señor de los Milagros y acompañar muchos toda la noche. Algo muy interesante que vamos a ver también es el atajo de negritos y payitas. También es una tradición que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La fiesta de las cruces, que ya se acerca en mayo. Bueno, también tenemos ahora que se acerca también la Semana Santa. La vendimia de la uva, que estamos cerquita, la próxima semana que se celebra la vendimia. Este fin de semana y la siguiente continuamos con esta fiesta, entre otros. Entonces son un conjunto, dice, de bienes que se transmiten de generación en generación. ¿Para qué? Y que debe constituir como un legado, la herencia cultural de nuestros antepasados. Ahora, ¿qué es la identidad cultural? Conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, o sea, yo sentirme parte de este lugar, parte de Chincha, de Ica, de Ayacucho, de Arequipa, un sentimiento de pertenencia. Y eso es lo que debemos lograr, ¿no? Primero la identidad local, la identidad regional y la identidad nacional. Eso es muy importante. Que no concierne exclusivamente a los profesores de ciencias sociales o al área personal social, sino creo que a todos en general. Este sentido de pertenencia que perdura, dice, en el ideario colectivo y que pase el tiempo que pase, siempre permanecerá. Siempre va a permanecer, ¿no? Justamente esa es la tarea de los padres, de los hijos, los profesores, a los estudiantes, ¿no? Y de todos nosotros, para que esto se siga manteniendo. Como les decía, porque de lo contrario tiende a desaparecer. Una de las tradiciones que de alguna manera se sigue manteniendo, pero ha cambiado mucho. ¿Ya? Ahora los carnavales simplemente es arrojar agua, ¿no? Pintar con la cara y ahí termina todo, ¿no? Pero anteriormente no era esta forma. No era, no era. Les decía que a manera de ejemplo les voy a mencionar algunas tradiciones, especialmente de Chincha, pero eso también es similar en otros lugares de nuestro país. Los carnavales eran también motivo importante para el desarrollo de sugestivas y simpáticas fiestas, por lo general hogareñas, porque se reunían en las casas más importantes, lo más graneado de la sociedad. Eso sí, no sé, tampoco era selectivo, pero siempre era un momento pues de alegría. Los elegantes disfraces de seda y máscaras de cartón, acompañados, por ejemplo, del piano armónico, el arpa, la guitarra, se ponía la nota amenizante en estos festejos, que no obstante de ser motivo para el consumo de pisco, jamás desembocaban en riñas bochornosas, ¿no? Porque todos eran conocidos, pues, no terminaban mal, como se diría, ¿no? Porque todos reían, bailaban y gozaban con estos carnavales. Esta fotografía es del año 1924, ¿ya? Como por ejemplo la reina que está en la derecha, primero. Y ya estaban pues con las damas ahí de compañía, los niños y las niñas, y paseaba
por las principales calles, ¿no? de la ciudad. ¿Ya? Y hablamos aquí también luego del ño carnavalón, el ño carnavalón, que también pues se elaboraba, se confeccionaba, finalmente el miércoles ceniza era arrojado a las playas, en este caso, las playas de Tambo de Mora en sí. Lo que podemos apreciar además de la reina es, bueno, estamos hablando de 1924, la vestimenta. Eso es lo que quizás de repente podemos notar, la vestimenta, la forma de maquillaje, los niños también como son vestidos de manera muy elegante. Eh, Al lado derecho también, por ejemplo, tenemos ahí un carro alegórico, les decía es 1924, debe ser un carro Ford, ¿no? Y ahí están las reinas de los carnavales. Eh, Le decía, bueno, que en el caso del centro de Chincha era un poco selectivo, ¿no? Pero esto no quiere decir que el resto de distritos no lo celebre, porque también Sunampe, Chincha Baja, Tambo de Mora, también se jugaba ese en casa de las personas más connotadas. ¿Con qué? Con agua florida, talco de marca de Eclat, chisguetes de éter. Se bailaba alegremente de igual manera con el llamado piano carretón o con la banda de músicos de música. Claro que en diferentes lugares, pero también de una forma muy amena, ¿no? Se desarrollaba prácticamente en toda la provincia. Aquí les quería mostrar dos recortes periodísticos del año 1949. Este periódico se llama La Voz de Chincha. Por ejemplo, tenemos es viernes 25 de febrero de 1949. Y hay algunos avisos, ¿no? Por ejemplo, dice, Club Internacional de Chincha, Gran Carnaval 1949. Grandes bailes los días sábado 26 y lunes 28. Con la orquesta Black Cat, compuesta de profesores de Lima, el sábado coronación de la Reina de la Alegría, local artísticamente decorado e iluminado. Buena música, alegría, disfrute usted como nunca. Valor del ticket para los dos bailes, socios, o sea, de Club Internacional, 50 soles y no socios, 60 soles. Era un aviso, pues un comunicado para que vayan estos días a esta fiesta de carnaval. Y como les decía, el Club Internacional está en la Plaza de Armas de Chincha, pero por ejemplo en los alrededores, como la Quinta Almeida, que bueno, ya desapareció la Quinta Almeida, pero también era pues muy conocida en este tiempo, ¿no? Hasta los años 80 y casi llegando a los 90, ¿no? La Quinta Almeida también, dicen los propietarios, tienen el honor de invitar a usted familia al gran baile social, bueno, que se realizará en los amplios salones el sábado 26 a las 10 de la noche. Igual, ¿no? Baile en honor a la reina, ¿no? Orquesta Los Inti, bar gratis. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo debería ingresar? ¿Con traje de calle o disfraz? Este era el aviso, justamente en el mismo diario La Voz de Chincha 1949, para poder ingresar a uno de los bailes con motivo de los carnavales. Y aquí es algo un poco gracioso, porque además de esta fiesta, se elegía al rey de los feos. Hace algunos años también vi, creo que Cañete, también se realizó algo similar, ¿no? El feo más feo se llamaba. Aquí también se coronó al rey de los feos en la Asociación de Empleados. ¿Quién ganó? El señor Carlos Dónola. Señor Carlos Dónola, vamos a ver si que podemos leer un poquito. Y sean nuestras primeras palabras de sincero agradecimiento a todos nuestros amables lectores que han tenido la gentileza de enviarnos constantemente los votos para la elección del rey de los feos. Bueno, aquí vamos a cortar, dice, la lucha por la conquista del primer puesto ha sido interesante y muy disputado, ya que las opiniones han estado divididas, pero al final conquistó, dice,
el trono, un entusiasta caballero que estamos seguros que con su personalidad, con su alegría y buen humor, llegará a ser un rey feo, muy querido y aplaudido. Bueno, era Carlos Dono, ¿no? Le había puesto Carlitos I. Carlitos I será coronado esta noche en el baile social que organiza la Asociación de Empleados por su majestad Dora I. O sea, Dora I era la reina del carnaval e iba a coronar a Carlitos I. Nos cabe pues la satisfacción de haber cumplido con éxito nuestro cometido. Bueno, y así pues. Es que en este diario también vendían los cupones y ese cupón, que ahorita vamos a ver, se depositaba en un ánfora y el que más votos tenía era el ganador, ¿no? Era elegido el rey de los feos. Bueno, y así, ¿no? Carnavales en Sunampe, al lado derecho. Bueno, otro en un local, Santa Rosa. Bueno, decidieron las candidatas reinadas, señoritas Hermelinda Túncar, Pachas, Carmen Salazar Montejo, etcétera, ¿no? Domingo 28. Otro carnaval en la Quinta Victoria, ¿ya? Y así, en la Quinta Chelita, ¿ya? Entonces, miren, cómo hay una variedad de fiestas sociales que se han acabado con motivo de los carnavales. Ay, aquí es que le decía, ¿no? De que ganó Carlos Dónalo. Pero, y ya aquí en la fiesta, este diario recoge las palabras del rey, ¿no? El rey de los feos. Y le decía, al lado izquierdo está el cupón, decía, ¿no? Candidato para rey de los feos, Asociación de Empleados, Carnaval 1954. Voto por, ahí la gente que compraba el diario colocaba el nombre de su candidato, ¿no? De su favorito. En este caso ganó don Carlos Dónalo y ese ticket valía por 10 votos. Esa era la modalidad como elegían al rey de los feos. Bueno, aquí algo que se puede decir dice Carlitos I decía, pues, ¿no? Invito a todos mis súbditos a que acudan a la fiesta y se diviertan como hace años. Mis agradecimientos a todos los buenos amigos y amigas que se han acordado de mí para que ocupe el trono de rey de los feos. De la seguridad que haré todo lo posible para que porque la alegría no decaiga un momento. Así como también espero que todos se diviertan a más no poder. Eso es lo que dijo en su discurso el rey de los feos, don Carlos Donolá Toche, ¿no? 1954. Y este rey, Carlos Donolá, luego al siguiente año fue alcalde de Chincha. Y el señor Cardona hizo varias obras para Chincha, entre ellos la Biblioteca Municipal de Chincha, que se inauguró en el año 1956 y que actualmente funciona ahí el Museo de Chincha. Ahora, la yunza, que es otra tradición que de alguna manera ha perdido algunas cosas y sigue manteniendo otras. La yunza es una fiesta muy común en el campo. Se baila corrientemente los días sábados por la noche y es fiesta de remembranza, ¿no? De declaración amorosa y felices augurios. Consiste en un baile alrededor de un sauce grueso, bueno, generalmente un sauce, y tupido follaje, especialmente adornado con serpentinas, cadenetas, globos, sueños y frutos como racimos de uva, mangos, naranjas, plátanos, entre otros. Por ejemplo, acompañado, por ejemplo, con guitarra, con cajón, en algunas oportunidades con banda de músicos. Las parejas tomadas de la mano irán danzando al compás de guitarra y cajón, cantando coplas como guachigualito, guachigualón, yo me muero por tu amor. El pobre no puede tener ninguna mujer bonita porque a lo mejor de su amor viene el rico y se la quita. Otra de las coplas, por ejemplo, que se entonaba, decía, le busqué pleito en la audiencia, siendo yo buen abogado, pero por una mala sentencia, perdí el pleito ya ganado.
Y luego el corito, ¿no? Guachigualito, guachigualó, yo me muero por todo. En el centro, un hombre porta un hacha roma, no sé, un hacha que no tiene mucha punta, ¿no? Que irá entregando a cada una de las parejas si llegan una a una hasta el árbol. La pareja que logra derribar el árbol se constituye a partir de ese momento en el centro de las atenciones de la casa. Como premio recibe una mesa repleta de frutas y artículos de cartaval. Pero a la vez, esta misma pareja contrae el compromiso de parar la próxima yunza, corriendo a cargo del suministro del árbol y su arreglo respectivo, por lo que se da el nombre de padrinos de la yunza. O sea, la pareja que logra derribar tiene el compromiso del siguiente año conseguir el árbol, plantarlo y también colocar pues todos los regalos que se colocan en las ramas. Entonces, ese es el compromiso y que, bueno, ya la pareja sabía, pues, ¿no? A lo que la pareja que ganaba, cuál era su compromiso y que tenía que cumplir el siguiente año. Hablar un poquito de los antiguos matrimonios también acá, especialmente de los campesinos. Eh, el matrimonio entre la población campesina tiene características propias que lo diferencia del que se realiza entre las gentes de la ciudad. Eh, en muchos lugares del Perú, incluso del mundo, yo he visto, bueno, hace poco mostré algunos periódicos antiguos. He visto un periódico también acá en Chincha, más o menos del año 1930, un aviso en la cual decía matrimonio concertado, matrimonio concertado. Y decía, pues algo así más o menos decía, los padres de, por ejemplo, ¿no? De Luis y María, por ejemplo, ¿no? Sus apellidos, han concertado el matrimonio de sus hijos. O sea, los padres eran los que concertaban el matrimonio y los hijos simplemente tenían que obedecer lo que decían los padres. Así no le guste la pareja. Ya una vez en el matrimonio ya tenían que gustarse sí o sí, pero los padres eran los que elegían la pareja de los hijos. Y eso como yo lo había escuchado, pero no he podido corroborar, por ejemplo, a través de ese recorte periodístico del diario La Voz de Chile, que los padres concertaban, en su gran mayoría, el matrimonio de los hijos. Esto quizás por conveniencia, o porque algunos buscaban, eran muy amigos y de repente querían tener vínculos ya más cercanos, o querían engrandecer quizás sus tierras, o que sus hijos pues, hereden quizás no una determinada cantidad de terrenos, no sé qué, pero generalmente era por conveniencia. Eh, regularmente, ahí justamente me contaban mi papá, ¿no? Que antes se daba una dote inclusive, ¿no? O sea, el novio tenía que pagar una dote, era una costumbre, un pago por la novia. Entonces, esa era la tradición, era la costumbre, dar una dote. Dice, regularmente, y se colocaba, dice, a los esposos una soga a ambos, a los novios, en señal, ¿no? De que este matrimonio debería estar siempre, ¿no? Y permanentemente unido. Y así muchos costumbres que ya se han perdido. Por ejemplo, ahí dice, regularmente de las reuniones sociales sale el compromiso de los futuros consortes. Lo decía, no, bueno, tengo un bautizo, un cumpleaños, ay, ay, ¿tienes tu hija? No, sí, yo también tengo mi hijo, oye, ¿qué tal si los casamos? O sea, de ahí surgía, ¿no? Un poco el compromiso. Eh, quienes en la mayoría de los casos también eran compadres. Así también los padres, que en la mayor parte de los casos son dueños de significativas proporciones de tierra. Elegirán un solar en las chacras del padre. Y generalmente, ¿dónde empezaban a vivir? En un terreno, pero de propiedad del padre del esposo, o sea, del suegro. O sea, la novia tenía que ir a un terreno de otra casa, pero de su suegro. Allí, esa era la tradición. Entonces allí
ya iban construyendo poco a poco la casa. Porque esta casa, bueno, realmente anteriormente era de adobe, pero la familia se unía y todos empezaban ahí a apoyar en la construcción de la casa, algunos con materiales, otros con mano de obra, pero todos apoyaban para construir la nueva casa. Similar todavía, creo que en la sierra todavía continúan. Una oportunidad me dijeron en Ayacucho que si quería ser padrino de un techo. Y yo digo, ¿cómo es eso? ¿No? Ellos eligen padrino, varios padrinos, ¿no? Los amigos de los colegas de Ayacucho lo podrán de repente confirmar. Varios padrinos para entechar, ¿no? Algunos donan cemento, otros donan arena, piedra, etcétera, ladrillos, ¿no? Y así, ¿no? Se va consolidando, pues, las casas. Continuamos. Y dentro de los momentos previos al matrimonio, estaba la antigua pedida de mano, ¿no? De que, como digo, pues muchas de estas costumbres ya se han perdido. ¿Y qué era la pedida de mano antiguamente? Esto también motivaba a decir, todo un acontecimiento social, en que los padres de ella no son tomados por sorpresa, o sea, supuestamente ellos no sabían nada, ¿no? Ellos no sabían nada que iban a llegar los papás del novio y de la hija, ¿no? Dice, en que los padres de ella no son tomados por sorpresa, aunque simulen ignorar la presencia y el motivo de la decisión. Escuchado los requerimientos de los padres, o sea, siempre el papá hablaba, el papá del novio, ¿no? Que hemos venido, queremos pedir la mano de su hija, más que todo hablaba del suegro. El suegro era el que tomaba la palabra y ya simplemente el novio, o sea, los novios, pues, decía que sí, nada más, asentaban nada más. Pero el suegro, o sea, el papá del novio era el que daba todo el discurso. Entonces, escuchado los requerimientos de los padres, escuchado los requerimientos de los padres, o los abuelos también, en caso de que no estén los padres, los abuelos del joven, o sea, el novio, se llaman a la novia. O sea, la novia estaba dentro, pues, ¿no? Le llaman y le preguntan a la novia, ¿qué te parece que los señores han venido a solicitar tu mano? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y la novia casi siempre era, bueno, pues, bueno, pues, eso es lo que dice la novia. Casi siempre seguían como una especie de un libreto, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué dices? ¿Qué te parece que han venido? ¿Aceptas? Bueno, pues. Acto seguido se estrecharán la mano unos y otros y se servirá el almuerzo, cena, depende del horario, ¿no? Que han llegado, según la hora de la pedida de mano. Generalmente los padrinos serán los padres, generalmente, no siempre, ¿no? O familiares o alguna persona de sólida economía, ¿no? Quizás hay un empresario, alguien que tiene alguna solvencia económica. A ver, su audio, por favor. Generalmente los padrinos o el padrino es el que va a poner pues la pandemia. Ya. Y eso lo que acontecía pues, en una pedida. Dime. Y un día previo al matrimonio se realizaba la llamada. La matanza en la víspera de la boda irán llegando los parientes con sus ofrecimientos. O sea, los familiares llegaban, pues, ¿no? ¿Con qué? Con pollos, con pavos, chanchos, ¿no? Y de inmediato empezará el sacrificio de los animales o la matanza. O sea, llevaban con los pollos vivos, las gallinas, los pavos, y allí a este sacrificio que se le llama la matanza, pues, ¿no? Mientras que otro grupo va tostando y pelando el maní para la carapulcra, ¿no? Que le decía, cocinando las papas y dejándolas picadas, o sea, una noche antes. Otro grupo prepara los tamales, rellenos o chicharrones, en el caso de llevarse a cabo la ceremonia religiosa en las primeras misas de la mañana. Y eso también se ha perdido. Los matrimonios a veces se realizaban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y eso incluso dependía del estatus social de los novios. Entonces, este matrimonio duraba prácticamente todo el día. Por eso que preparaban
los tamales, ¿no? Los chicharrones, y vamos a ver, pues, ¿no? Que se realizaba en dos partes, se llevaba dos partes. Entonces, los matrimonios se realizaban en las primeras misas de la mañana. Los padrinos, eh, ¿qué es lo que hacía el padrino? ¿Cuál era su rol? Se preocupaba por confirmar y contratar la banda de música. Eso es lo que hacía el padrino. También tendrá que reparar el que el carro color negro sea arreglado con guirnaldas de flores blancas, rositas y margaritas y dos ramitos de flores blancas atadas a los espejos retrovisores. Este para el carro, ¿no? De la novia. La madrina también cuidará en la florería la confección del buquet que portará la novia, en el arreglo del carro que conducirá al novio y la corona de flores de tela o de azares que le impondrá a la novia antes de salir al... Aquí el padrino y la madrina no necesariamente eran familiares, ¿no? Bueno, en el caso de acá de Chincha, muchas veces el papá, en el caso, por ejemplo, del matrimonio, el novio elige al padrino y la novia a su madrina. Pero en otros lugares, como ustedes saben, especialmente en la sierra, los padrinos generalmente son esposos, ¿no? Yo cuento algo que yo no sabía, por ejemplo, en Ayacucho, un colega me dice pues, que sea padrino de su hijo, sus hijos, dos hijos. Y yo le pregunté, ¿quién va a ser la madrina? Y me quedó mirando, sorprendido, porque acá, por ejemplo, le decía, ¿no? Que el novio, el papá elige el padrino y la esposa elige la madrina. Y yo le dije, ¿quién va a ser la madrina? Y me quedó sorprendido, me dijo, ¿y usted no sabe? No, tu esposa, pues me dijo, esposa. Sí, me dijo, acá acostumbramos que los padrinos sean los esposos. Y yo pensando pues que iba a ser una persona aparte, pues no, pero esa es la costumbre, ¿no? Que muchos consideran que los esposos podrían ser mejores padrinos para sus hijos, ¿no? Y también los matrimonios es algo similar, ¿no? Los padrinos son esposos siempre, ¿no? Bien, entonces ese es prácticamente cuál era el rol que cumplía tanto el padrino como la madrina. El padrino se ocupaba de la banda, es así, de la banda, hasta la actualidad, ¿no? Bueno, no, en la actualidad los padrinos ya no tanto banda, pero de repente la orquesta, el conjunto, o de lo contrario el sonido, ¿no? El sonido que va a acompañar eh, la fiesta, ¿no? Ah, ya una vez en el, en el matrimonio, sucede un acontecimiento también importante, llamado el consejo. ¿En qué consiste? Dice, en la primera parte de la boda, los padres, padrinos y novios pasan a una habitación donde se procederá a los clásicos consejos de los padrinos y las frases de estilos entre los consuegros. O sea, van los novios, los padres del novio, los padres de la novia. ¿Ya? Ellos, exclusivamente ellos, van a una habitación aparte en la cual se dicen frases como, por ejemplo, bueno, compadre, ahora nos miraremos con otros ojos, ¿no? Porque ya es un vínculo. Entonces, dice, bueno, compadre, ahora nos miraremos con otros ojos. En la felicidad y en la desgracia, siempre estaré a su lado. En vez de a su lado, a su lado. Esa era la frase que decía. En la felicidad y en la desgracia, siempre estaré a su lado. A los novios se les recomienda qué cosa? Armonía, entendimiento, especialmente los padrinos a, a los novios. Eh, Armonía, entendimiento, haciéndoles presente que ellos han pasado a convertirse en sus segundos padres y que, por tanto, tienen la suficiente autoridad para intervenir en sus incomprensiones, pero también dispuestos a ayudarlos moral y materialmente a resolver sus problemas hogareños. Y eso era algo que se respetaba mucho. O sea, es su padrino,
Y tú tienes que escucharle a tu padrino, no tienes que replicarle nada. Y obedecer. Si tu padrino tiene que hacer esto, eso lo hacía. Si había una discusión, un pleito entre los esposos, ahí los padrinos entraban a tallar y lo que decían los padrinos, eso se tenía que respetar. ¿Ya? Entonces había eso, mucho respeto hacia los padrinos por parte de los novios. Pero también, como decía, los apoyaban de manera moral e incluso material. Ayudaba quizás allí comprando unas cositas ahí para que ellos puedan surgir como un nuevo matrimonio, como una nueva familia, ¿no? Ahijado, ¿verdad? Esto es entonces lo que sucedía en el llamado consejo de los padrinos hacia los novios. Ahora, la segunda parte, mire, acá todavía se mantiene felizmente el llamado alza. El alza que se da a los padrinos, ¿consiste en qué cosa? Bueno, aquí vamos a ver. Luego de haber entregado el alza a los padrinos, le decía que el alza, y esto cuando se da, aproximadamente a las 3 de la tarde, le decía, porque como era a partir de la mañana, ya se entregaba el alza. ¿Qué consistía? En una bandeja muy grande, una fuente, con carapulcra generalmente. Se le colocaba un pavo en la parte superior o a veces un chancho entero. Y también la llamada, este bizcochito, este pancito de matrimonio, ¿ya? Que era ese entrenzado, ¿no? Que es muy, muy reconocido. Y eso se le entregaba a los padrinos. Luego de haber entregado el alza a los padrinos, a las 3 de la tarde, se dirigen a la casa del novio. O sea, la primera parte fue en la casa de la novia. En la mesa de honor se acomodan los parientes y amigos del novio, invitados del padrino, en la cual, luego de degustar los ricos potajes, el padrino agradecerá a sus compadres por las viandas ofrecidas. Asimismo, los padres del novio agradecen a los padrinos e invitados por acompañarlos y piden disculpas por la pequeñez brindada. Siempre dicen, disculpe la pequeñez que le hemos podido brindar, con mucho cariño, ¿no? Siempre se repetía esa, disculpe la pequeñez. A pesar de que ha sido pues en gran cantidad los alimentos, siempre dice, disculpen, ¿no? Luego de numerosos bailes con la clásica marinera, termina el compromiso de la banda o de la orquesta y con ello termina la. Entonces, el alza es un opíparo reconocimiento a los padrinos. Y estos padrinos, pues ya al siguiente día comen su alza, su carapurca en el famoso calentado, en el cual se junta, se mezcla la carapurca con la sopa seca, e incluso es mucho más rico que el día anterior, ¿no? Y eso depende también de la cocción que debe tener la carapulcra, pues, ¿no? Para que no se descomponga rápidamente. Por eso de que en la preparación de la carapulcra está mueve, mueve 1 hora, depende de la cantidad, ¿no? 1 hora, 2 horas, ¿no? Para que pueda tener una buena cocción, ¿no? Y pueda durar también. Ahora pasamos a la fiesta de las cruces, a llamar ahora en mayo, ¿no? La fiesta de las cruces. ¿Y cómo así surge la fiesta de las cruces? El emperador romano Constantino, estamos hablando del siglo III aproximadamente, él no era cristiano, él se convierte al cristianismo. ¿Y por qué? Porque él tenía justamente una batalla muy importante que librar. Y antes de la batalla tiene un sueño, tiene una aparición. Y que este sueño, en esta aparición, se decía de que si él quería ganar, quería obtener la victoria, entonces tenía que tener como estandarte una cruz, ¿verdad? Entonces hizo lo que la revelación le había dicho. Y efectivamente, con este estandarte, con esta cruz que él le había tenido al frente, logró la victoria. Entonces, el emperador Constantino le llamó mucho la atención, ¿no? El poder de la cruz. Tanto es así que envió a su madre, a la madre del emperador Constantino, a Tierra Santa. ¿Y para qué le envió allí? Para
poder buscar el lugar donde crucificaron a Jesús, buscar la cruz. ¿Ya? Entonces envía a su madre y en este lugar pues, donde habían sacrificado muchas personas, en Tierra Santa y en el lugar donde crucificaron a Jesús, había muchas cruces, ¿no? Muchas cruces y no sabía cuál era, ¿no? Porque la crucifixión en ese tiempo era algo casi normal. Eh, pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue quizás la estrategia que tuvieron para poder conocer cuál era la cruz verdadera o el madero donde había sido crucificado Jesús? Entonces optaron por llevar a algunos enfermos y que toquen la cruz. Entonces los enfermos iban, tocaban, no pasaba nada, pero en un madero específico tocaron y se sanaban de milagro. Entonces, de esa manera se pudo identificar el madero en que Jesús había sido crucificado. Y a partir de allí, el emperador Constantino es que prácticamente legalizó, se podría decir, ¿no? El cristianismo como religión en Roma, ¿ya? El emperador Constantino. Entonces, esto se fue propagando hasta que llega, pues, bueno, con las ciudades españolas vienen muchas costumbres, también muchas tradiciones, y en el mes de mayo se celebra la fiesta de las cruces, ¿ya? El día 13 específicamente de mayo. Pero generalmente durante todo el mes de mayo, ¿sí? Unos el día 2, algunos el día 3. Eh, las cruces en su mayoría están pintadas de color verde, representando un variado instrumental utilizado en el Calvario de Nuestro Señor, como la escalera, lanza, corona de espinas, el sudario, entre otros. Que trae a colación las secuencias de las celebraciones de la Semana Santa. O sea, todos los objetos que ustedes ven en una cruz tienen su significado, como vamos a ver a continuación. En el caso de Chincha, hay en muchos lugares hay cruces emblemáticas, ¿no? De que tiene mucho tiempo. Entonces, algunos también están en algunas huacas. Recuerda que huaca significa lugar sagrado, ¿no? Entonces, ¿y por qué han colocado estas cruces en las huacas, especialmente, ¿no? En lugares apartados. Por ejemplo, hay una leyenda de Cruz Verde, en Tambo de Mora, y que justamente hay otra, por ejemplo, también que lo voy a contar ahorita de la Cruz de Paso de Gómez, que queda en Sunampe. En el caso de Cruz Verde, eh, como todo eran matorrales, ¿no? Tambo de Mora tenía muchos matorrales, muchos oficiales. Como no había energía eléctrica, todo era pues con mecheros, con lamparines. Uno se desplazaba solamente hasta 6 de la tarde, después 7 de la noche, todos estaban en su casa, ¿no? Ya cenando y luego durmiendo. Pero en este lugar denominado Cruz Verde, aparecía justamente a la gente que pasaba ahí a las 7 de la noche, se aparecía pues un fantasma, ¿no? Un saco de hueso. Siempre se parecía, asustaba a la gente, ¿no? Entonces se optó justamente por colocar una cruz para espantar a este mal espíritu que se aparecía a los pobladores de Tambo de Mora. Y a partir de ese momento se detuvieron, ¿no? esas apariciones. Y le decía también que por qué han colocado cruces en las huacas, ¿no? Por ejemplo, Huaca Cumbe, Huaca Centinela, Huaca Grande, porque a la llegada de los españoles sabemos que ellos generalmente siempre estaban muy ambiciosos, siempre trataban de obtener la mayor cantidad de oro y plata y poder llevárselo. Entonces, en el caso, hay una leyenda también de la Huaca Centinela, en la cual se manifiesta que en las huacas hay muchos tesoros escondidos. ¿Recuerdan ustedes que cuando ya capturan a Atahualpa, Pizarro captura a Atahualpa, Atahualpa le ofrece pues llenarle pues cuartos de oro y plata a cambio de su libertad?
esa ambición, pues lo dejaron todavía con vida, ¿no? ¿Qué hizo Atahualpa? Ordenó que todo el imperio lleve pues esa cantidad de oro y plata para completar el rescate que él había ofrecido. Pero dice la leyenda cuando un grupo de indígenas iba pasando por Chincha, llevando una gran cadena de oro, todos se enteran que ya Atahualpa había sido ejecutado. Entonces ya no llevaron esa gran cadena de oro pues a Cajamarca, sino que lo enterraron en Huaca Centinela. ¿Ah? Y posteriormente los españoles se enteran de ello y empiezan a realizar excavaciones pues en la Huaca para llevarse esa cadena de oro. Pero veían que de manera sorprendente a los que estaban escarbando en las huacas desaparecían de un momento a otro y afirmaron que esta huaca estaba encantada, porque cuando empezaban a escarbar, la gente desaparecía. Y que decidieron colocar una cruz en la parte superior de la huaca para espantar a estos demonios y dejar, pues, ¿no? De que se sigan desapareciendo las. Y así, ¿no? Generalmente se colocaba en la parte superior para espantar, según ellos, los antiguos dioses de los chinches, los antiguos dioses incaicos, e imponer, pues, ¿no? La cruz allí. Entonces, y así, ¿no? Y ahí empezó otra leyenda. Le decía que hay otra leyenda de otra cruz llamado Paso de Gómez, que queda en Sunam. Y esta leyenda casi es similar, ¿no? Pero aquí, en este lugar, vivía pues un señor, un español de apellido Gómez, que era muy jaranero, ¿no? Tocaba la guitarra y siempre, casi la mayoría de noches, había fiesta en su casa. Pero esta casa quedaba pues en este lugar donde ahora se conoce como Paso de Gómez, pero por ahí pasaba la llamada Acequia Grande, hasta ahora pasa la Acequia Grande, pero esta acequia estaba rodeada pues de cañaverales, ¿no? Y había una pequeño camino, y le decía que era muy difícil que la gente se aventurara a pasar en la noche o más aún en altas horas de la noche. Pero los fiesteros, lo que les gustaba la fiesta, siempre acudían a la casa de Gómez. Pero de un momento a otro Gómez se enferma y muere. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en los días siguientes de la muerte de Gómez, los regantes, ¿no? Que siempre iban cuidando el agua para que no se disperse por otros lugares, los regantes de Acequia Grande, seguían escuchando las melodías que anteriormente se daban en la casa de Gómez. O sea, seguían escuchando el tono de la guitarra, la bulla de la gente, la música, ¿no? de las vivas, etcétera. Y la gente se asustaba, ¿no? Porque si ya Gómez había fallecido. Y esto siempre acontecía en este lugar. O sea, de tal manera que estos campesinos, estos regantes, decidieron colocar una enorme cruz allí para que de alguna manera espante todas estas cosas que sucedían en altas horas de la noche. Y efectivamente, eso sucedió. Colocado luego la cruz, que hasta ahora se conserva, que esta cruz tiene más de 100 años, se empezó a denominar a ese lugar Paso de Gómez y a la cruz de Paso de Gómez, en honor a este Gómez, que era muy jaranero, pero pues colocaron ahí para que cesen de una vez por todas estas fiestas nocturnas que acontecían en ese lugar. Y así, ¿no? Cada lugar tiene su historia, ¿no? Su leyenda, el por qué se ha colocado en ese lugar. Estas cruces, dice, cumplen dos funciones, la pública y la familiar. En el primer caso, las grandes cruces ubicadas en las cercanías de un camino o en el cruce del mismo o sobre antiguos restos prehispánicos, eso le decían las huacas. En el segundo caso, las privadas son aquellas que se han venido colocando en los frontis de las casas, salvo en el caso de Tsunami, que se coloca en la parte posterior de la vivienda, donde cumple un rol o función de cuidar los bienes y seguridad de sus habitantes. O sea, primero,
Las públicas, que están, como decía, en las huacas, que están en los caminos. Por ejemplo, en la entrada de Chincha hay varias cruces, a la salida también, Bajada de la Molina, por ejemplo. Pero también en el mes de mayo, los primeros días, colocan en la parte superior del techo unas cruces que los adornan con papel cometa, muy coloridos estas cruces, que eso simboliza el cristianismo de las personas que habitan en este hogar. Eso se le denomina las cruces privadas. Y le decía, ¿qué es lo que significa? Mire, por ejemplo, esta cruz al lado izquierdo es en el lugar denominado el jazmín, el guayabo, por ejemplo, la esponja, ¿qué simboliza la esponja que ustedes pueden ver ahí? Representa que fue mojada en hiel y vinagre, ¿no? Cuando Jesús dijo, tengo sed. ¿Qué significa las escaleras? Sirvieron para descender al Cristo. Los clavos, también unos pequeños clavos, que son los que se utilizaron en la crucifixión. Las tenazas, ¿no? Al lado izquierdo no se puede ver tenazas. Sirvieron para extraer los clavos. La descripción, alguno dice INRI, ¿no? INRI. También, ¿no? El gallo en la parte superior, el gallito, simboliza la negación de Pedro. Bueno, INRI, ¿qué significa? Jesús Nazarenus Rex Iudareum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Por una señal de burla, ¿no? Que hicieron bueno, tú eres rey de los judíos, le pusieron arriba. INRI, ¿qué significa? Jesús Nazarenus Rex Iudaerum, ¿no? Eso significa INRI. Y también el rostro de Cristo representado en el paño de la Verónica, ¿no? La corona de espinas, que representa cuando se coloca, pues, ¿no? Ahí, bueno, ahí también tenemos la flecha, ¿no? La lanza cuando le atraviesan el costado a Jesús. O sea, todos estos elementos tienen un significado. Los dados, por ejemplo, ahí están los dados con los que se sortearon el manto de Jesús. La calavera, bueno, que Jesús fue más allá, ¿no? De la vida y la muerte. Es decir, todos estos elementos tienen un significado en estas cruces que se veneran. Justamente, bueno, ahora nos acercamos a la vendimia, vamos a hablar un poquito de la vendimia también, pero otra de las costumbres o tradiciones también es la poda de la vid. ¿En qué consiste la poda? Es una práctica realizada por el viticultor, o sea, el pequeño agricultor, en reducir la parte vegetativa a fin de limitar su crecimiento para mejorar su rendimiento y calidad de las uvas. Porque, ¿qué pasaría si las uvas, si las ramas empiezan a crecer, a crecer? Entonces eso debilita la planta y los racimos van a ser cada vez más pequeños. Entonces, por eso que realiza la poda, para que la planta tenga más fuerza y a su vez tengan mejores frutos. Por eso que dice, la poda alarga la vida, ¿ya? Y asegura la cosecha para el año. Generalmente se realiza en el mes de agosto, ¿no? Y siempre los antiguos siempre dicen que sí o sí debe realizarse en agosto. Allá. Y esto también tenía una especie de un ritual, ¿ya? Que muchos lo asemejaban con algunos grados militares. Por ejemplo, el comandante era el dueño de la parra, ¿ya? Se supone que el comandante es el de más alto rango, ¿no? El capitán es aquel que está a cargo de los podadores. O sea, por ejemplo, si había 10 podadores, siempre había un jefe de ellos, ¿no? A ellos le llamaban el capitán. Y los podadores eran denominados los soldados, ¿ya? Esa era una forma amena, ¿no? De realizar la poda. Entonces, ¿y el arma? ¿Cuál era el arma de los soldados? El arma era la tijera de podar, ¿ya? Entonces, al igual que el soldado, siempre debe estar con el arma, ¿no? En este caso, los podadores tienen que estar con su arma, con su tijera. Y si alguien perdía la tijera, es como si un soldado perdiera su arma. Entonces, eso también recibía un castigo,
¿ya? Ellos recibían un castigo. Entonces se inicia, porque yo he ido también a esta poda a poder realizar un reportaje. El capitán solicita permiso al comandante para iniciar con la poda. El comandante, que es el dueño de la parra, autoriza el inicio de la poda. Y es donde el capitán ordena a sus soldados iniciar, pero antes le da las recomendaciones. Cómo debería ser la poda, o sea, cómo debe ser el corte. Y que estos soldados, como tienen, cada uno tiene su lugar donde debería cortar, entonces no debe quedar ninguna vid sin podar. Y si es que a veces, a propósito, también dejaban sin podar a una ramita. Pero ¿por qué le decía a propósito? Porque el castigo, ¿saben cuál era? El castigo era tomar un vaso de pisco, un vaso lleno de pisco. Ese era el castigo. Pero antes de tomar el pisco, le daban, el capitán tenía un chicote. Entonces le ponía a este soldado que había cometido este error, ¿no? O había hecho una mala poda, lo colocaba en una especie de como en planchas y le daba 2 chicotazos. Primero, un chicotazo en la tierra. 1 en la tierra y 2 en el trasero. Fuerte, pues, ¿no? Y luego le daba una copa de pisco para que le pase el dolor. Abajo simbolizaba, un chicote en la tierra simbolizaba un frío y 2 calientes en el trasero del soldado que había errado, ¿no? en la poda. Pero luego lo calmaban con ese vaso de pisco. Por eso que le decía que algunos a propósito se hacían equivocar para que le den un vaso de pisco. No importa que le den, que le azoten, le den 2 azotes, pero lo que ellos querían es tomar la mayor cantidad de pisco. Esto lo hacían de una forma amena. Y allí, pues, estos peones que le decía que se les conocía como soldados, terminaban, pues, a la orilla de las pozas y el comandante o el dueño se portaba como si se portaba con la comida, con el vino, con el pisco. Hay una comida, algunos, bueno, preparan carapulca, pero otros preparaban frijoles con arroz y un guisito de papas con queso muy rico. ¿Ya? Esa era una comida de poda, se le decía. ¿Ya? Y aparte la chicha de maní. En Grocio Prado todavía se mantiene esa tradición, ¿no? De la chicha con maní. ¿Ya? Esa era la chicha de poda, también se le conoce. Y aquel era, dice, un día inolvidable, risas, anécdotas, recuerdos, informes o comentarios del cultivo. No, uy, si este año ha sido muy bueno, o ha sido regular, o no ha sido tan bueno. Siempre amenizaban con este tipo de conversación. Esto que le decía, ¿no? La peonada, ordenada en grupos, dice, se encargaban el corte sea perfecto en la yema, en las 3 yemas, ¿no? Bueno, en la ramita tenía una especie de unos nuditos, es lo que se llama yemas. Es despiojado, o sea, para que no tengan unas ramas largas, ahí no, contaban 1, 2, 3, se cortaba. ¿Ya? Al iniciarse la faena, la gente canta. A mí para podar tienen que darme cachina, puro y canela fina, ¿no? Voy a llorar. Inmediatamente el dueño del parral, ya guardara la botija de cachina, saca la jarra llena y con su música y se hace un brindis. Y de un solo golpe el vaso es vaciado con el dicho, hasta verte, Cristo mío. Y esta es otra, hasta verte, Cristo mío. ¿Por qué? Este también tiene su historia. Dice que había un cura, que era muy asiduo del vino. Entonces, este sacerdote siempre iba, pues, ¿no? Le invitaban, ¿no? Hacía rosarios, reponsos, ¿no? Y siempre dice que como le invitaban vino cachina, tenía su vaso. Él llevaba su vaso, ¿no? Un vaso mediano, ¿no? Un poquito mediano. Llevaba su vaso y le servían en su vaso. Y siempre, antes de tomar, de un solo sorbo decía, hasta verte, Cristo mío, y empezaba. Le invitaban otro, y él decía, el curita decía, hasta verte, Cristo mío. Pero, y le preguntaban, pues, ¿por qué dice así, no? ¿Por qué no toma nada más salud y se toma? No, es que le explicó que en el vaso, en la parte inferior del vaso,
tenía una silueta del rostro de Jesús, de Cristo, ¿no? Entonces, hasta verte, Cristo mío, significaba de que de un solo sorbo vaciaba el vino cachina y veía el rostro de Cristo, ¿no? Por eso que decía, hasta verte, Cristo mío, ¿no? Y esa frase se quedó un poco como pegada y siempre que decían que tomaban un vaso, decían, hasta verte, Cristo mío, ¿no? A pesar de no tener quizás la silueta del rostro de Cristo. Bueno, y así pues, ¿no? La jarra va pasando de mano en mano y ya pues empiezan a, a podar, ¿no? Y bueno, hay otra frase también que se decía, al suelo, diablo, dice. Así, cuando estaba mal podado, dice, al suelo, diablo, y ahí empezaban a darle sarmientazos sobre la espalda del mal podador. Y para curarlo, para que ya no le duela, se le daba cachina o pico. Eso es algo también que les había comentado, ¿no? Esto se daba durante la llamada poda de la. Y la vendimia, que justamente le decía que la próxima semana, este fin de semana que viene, ya en el caso de Chincha Ica también se está llevando a cabo, ¿no? Anteriormente, pues para poder trasladar esta uva hacia las bodegas, se utilizaban los burros, pues, ¿no? Los burros en canastones, y los burros ya, incluso hasta lo enviaban solos a los burros a la bodega, porque ya conocían el camino. Y también utilizaban las llamadas cortadoras, ¿no? Mujeres especialmente, que se dedicaban al corte de la vid, para luego colocarla en los llamados estos canastones. ¿Qué es la vendimia? Es la recolección, la cosecha de las uvas, ¿no? Y esto para qué van a servir justamente para la producción de vino, pisco, por ejemplo, y que a partir de febrero, por ejemplo, ya se realizó la vendimia de la uva Borgoña, Borgoña blanca, Borgoña negra. Eh, las manos y tijeras se cortan los jugosos racimos que se depositan en cestas o jabas. Ahora generalmente ya son jabas de plástico, ¿no? Pero anteriormente eran canastón. Eh, Después dejan su carga en la prensa, pequeño depósito en la que se pisa la uva para extraer su mosto. Y los hombres o mujeres descalzan, entran y cantan y bailan sobre las uvas hasta que no quede ni una entera, ¿no? En este caso puede ser como se ve en la foto, ¿no? Otros también en lagares, conocido como lagares, donde hombres y mujeres empiezan a pisar la uva hasta que, como dice, que no quede ni una entera. Ahora ya, como todo se ha modernizado, generalmente ya se realiza con máquinas, pero se mantiene todavía la tradición de pisar, ¿no? Incluso algunos que llegan invitados de otros lugares eh, los hacen pisar la uva, ¿no? Un poco para que experimenten, ¿no? Esa bonita sensación de pisar la uva y que de ese mosto de uva salen pues los ricos vinos, piscos que se produce acá en esta provincia. Durante la vendimia el campo se viste de fiesta, ¿no? Las mujeres con la cabeza cubierta con un pañuelo, una pañueleta generalmente, ¿no? Para su cabello, porque muchas veces se puede enredar ahí con las ramas. Se introducen los parrales, canastilla en mar. Ellos tienen una canasta pequeña primero. Y luego, una vez llena esa canasta pequeña o mediana, van y lo depositan en los cestos. Eh, Canastilla en mano, cortar los hermosos racimos, que luego son vaciados en enormes canastos para ser transportados por las tiaras de los burros, a los lagares donde, al poco tiempo, sometidos a la pisa, se convierten en más deliciosos de los néctares. Le decía de que una vez que todas las canastas son colocadas en la parte posterior, ¿no? De la pista o de la calle real, ahí se colocaban los burros. Bueno, antiguamente, le decían, antiguamente, se colocaban los burros y los burros a veces hasta solo se iban hasta la bodega y allí pues lo descargaban y nuevamente el burro se regresaba para seguir en esa rutina de llevar los canastos de uva.
Y también hay otra de las costumbres que quizás ahora se ha perdido, se conoce como el buen viaje. Eh, entonces, eh, esto sí se practica mucho, bueno, no con este nombre, pero siempre en la región andina especialmente. eh, Se da agradecimiento, por ejemplo, a la Pachamama, ¿no? Por todo lo que nos brinda. En Puquio, por ejemplo, todavía se continúa celebrando la llamada fiesta del agua, eh, justamente porque sin agua no somos nada, pues, no podemos sobrevivir. Sirve para nosotros, para las plantas, para los animales. Entonces allá celebran la fiesta del agua, que algunos ayacuchos sabrán, llegan al mismo lugar, ¿no? A la fuente donde nace el agua, tierra, y allí pues con banda de músicos y llegan y ofrecen o le otorgan ofrendas al agua, me decía, como una señal de agradecimiento. Y ese es un bonito tema que a veces también lo converso con mis estudiantes porque a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, de que el ecosistema se divide, por ejemplo, en seres bióticos y abióticos, ¿no? Los bióticos son los que tienen vida, por ejemplo, el hombre, las plantas, los animales, ya. Los que no tienen vida, el suelo, el agua, el aire, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos enseñan, ¿no? En realidad, la cosmovisión andina, la forma de pensar, y creo que es cierto, no creo que están en lo cierto, que es ancestral inclusive, todo tiene vida, todo tiene vida. El cerro tiene vida. Por eso que el cerro hay que respetarlo, por eso que le brindan ofrendas al cerro. Yo les explico a mis alumnos, ¿no? Converso con ellos y les decía, si ustedes tienen su casa, yo no voy a entrar directamente a su casa. Yo tengo que pedirle permiso a ustedes para ver si puede ingresar a su casa. Algo similar también. Los cerros son los llamados protectores, ¿no? De determinado lugar y hay que pedirle permiso y hay que darles ofrenda. Igual a la Pachamama se le da ofrenda porque la Pachamama es la que nos otorga los alimentos. Al igual que el agua, que le decía la fiesta del agua. Entonces la cosmovisión andina es muy diferente a la cosmovisión de las cosas. Nosotros un poco somos más materialistas. En la región andina, la tierra es parte ya, ¿no? Fundamental, ¿no? De la misma persona. Y esto hay que resaltarlo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Para ellos todo tiene vida y creo que es así. Por eso es que la Pachamama eh, también pues no se alegra cuando le otorgan esas ofrendas, licor, la misma comida, etcétera, ¿no? Incluso algunos hasta le prenden cigarros. Y el buen viaje es algo similar, ¿no? El buen viaje eh, es una forma de agradecimiento a la madre tierra, ¿no? En este caso, por ejemplo, le tienen la poda, una forma de agradecer, se le coloca una especie de pago a la tierra, ¿ya? Y el buen viaje significa de que es como un buen augurio, ¿no? Si le das nuevamente la tierra, el pisco que te dio, la cachina, ¿no? Entonces te va a devolver eso, te va a devolver. Y el buen viaje, le decía, significa como un buen augurio para que el próximo año te dé mejores frutos. Y no solamente la planta, la pachamama o al agua, sino también a los trabajadores se les da de comer, se les da de beber, el dueño les da de beber, porque eh, es una forma de declarar abundancia. Se les doy a ellos, que ellos son parte también de todo el trabajo para que haya una buena producción. Eh, y esa es una costumbre que lamentablemente se está perdiendo acá. Y espero que de alguna manera eh, retorne, ¿no? Pero entonces ese es el buen viaje. El buen viaje es agradecer a la tierra, a la Pachamama, darle sus ofrendas, pero también a los trabajadores que participan en este trabajo. De repente puede ser de una parra de vid. Para limpiar las acequias, también cuando limpiaban las acequias, también le daban su comida a los llamados limpiadores. Entonces, esa era una forma de retribuir, ¿no? El trabajo que realizan los trabajadores.
colaboradores. A ello se denomina el buen viaje. Y aquí, como le digo, si tomamos desde el punto de vista pedagógico, por ejemplo, ¿qué valores podemos rescatar? La laboriosidad, el respeto, a la madre tierra, el respeto a la naturaleza, la identidad, como le decía, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de mantener esta tradición, ¿no? El respeto a la ecología, por ejemplo. Y así, ¿no? Podemos decir, a ver, al narrarles nosotros una tradición, ¿qué valores podemos rescatar ahí? A preguntarles, ¿qué valores consideras tú que se pueden visualizar en esta tradición? O de repente podría ser algún antivalor también, ¿no? Una forma de reflexión para que los estudiantes se digan y a partir de ello, pues, este, los llamados aprendizajes significativos. ¿A qué hemos aprendido, no? ¿Qué hemos aprendido, no? ¿De qué nos va a servir esto? ¿No? ¿Nos podrá servir? ¿De qué nos va a servir? ¿Nos servirá de alguna manera la honestidad, la identidad de lo que se ha hablado en ese momento? Es una forma de hacer reflexión, ¿no? La llamada metacognición, ¿no? Y especialmente trabajar mucho los valores, ¿no? ¿Qué valores he podido apreciar en la leyenda que acabamos de narrar, de leer, o, o lo que los estudiantes quizás también han llevado algunas tradiciones, ¿no? A veces también le digo a los estudiantes, a ver, eh, quiénes son el nombre de tus abuelos, bisabuelos, dónde nacieron, qué tradiciones ellos tienen en tu casa. En el caso del colegio donde enseño, hay muchos que viven de la selva, ¿no? Me habla mucho de sus tradiciones de la selva, las fiestas de San Juan, algunos han nacido en Piura, otros en Arequipa, etc. Al llegar sus padres a trabajar acá a Lima, hay una fusión, ¿no? Pero lo que se trata de rescatar es que no se pierdan esas tradiciones de sus abuelos y bisabuelos y que sepan valorar, ¿no? Porque gracias a sus abuelos, sus bisabuelos, es que tienen ese legado, ¿no? Que no se debe perder. Son valores que nosotros de alguna manera debemos, a través de nuestras sesiones, rescatar, ¿no? La reflexión, el aprendizaje significativo. Y finalmente les quería hablar un poco acerca le decía, una de las tradiciones de Chincha que es muy conocida y que ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Las payitas son exclusivamente mujeres, ¿no? Y los negritos, aunque ahora en estos últimos años no exclusivamente son varones, sino también a veces hay una mixtura también. Pero las payitas exclusivamente sí son mujeres, ¿ya? Acompañadas de un guitarrista. En cambio, los negritos son acompañados por uno o dos o más violines. Eh, bueno, hay diversas versiones, ¿no? Del origen de los negritos, pero que es más distinguido, refieren, pues, ¿no? De que se origina en Guam, cuando eh, eh, un hacendado otorga la libertad a los negros esclavos justamente antes de Navidad. Y ellos, en señal de agradecimiento, es que empiezan a danzar y a visitar los nacimientos para agradecer, pues, al niño Jesús por la libertad que se le había concedido. Y en el caso de la vestimenta, por ejemplo, tiene similitudes a los que nosotros conocemos como los Reyes Magos. Entonces hay todo esto, la vestimenta, que son muy diferentes también. En el caso de los negritos de Chincha, de Ica, hay de diversos lugares, ¿no? De negritos de Huánuco, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunas similitudes también. Estos negritos también representan, o de alguna manera tratan de representar a los negros esclavos, ¿no? Porque en sus entonaciones, en sus cánticos, también hay algunas coplas referentes a cómo ellos vivían, pues, en el tiempo de la esclavitud. Es lo que decía, ¿no? Que una de las versiones, la más conocida, es que surge en Guánico, y es que un hacendado otorgó la libertad, pues, a sus negros esclavos, y ellos, pues, lo celebran con danzas alrededor de nacimiento.
¿Quiénes componen estos llamados atajos? Y atajos con H. ¿Ya? Atajos con H es diferente a atajos sin H. ¿Ya? Entonces, atajos, en el sentido de los negritos, atajos significa un grupo de personas. Atajos significa grupos. ¿Quiénes lo componen? Un violinista. Un caporal, bueno, es que él dirige. Y los danzantes son los negritos. Y todo esto también tiene una jerarquía, ¿ya? O sea, el caporal es el que manda y los negritos son los que obedecen. Y no se puede replicar al caporal. El caporal se supone que es el de mayor rango porque es de repente el mayor de edad y que anteriormente ha sido negrito. ¿Ya? Entonces todos los negritos saben que el caporal es el que manda y tienen que obedecer. Y ellos también tienen algo muy bonito que también acá en esta danza he podido apreciar, es que también se pueden extraer los valores, por ejemplo, mucho el valor del respeto, la responsabilidad, porque ellos inician sus ensayos en octubre y las primeras semanas de octubre ya todos así puntualmente están en los ensayos. Y previamente, así como nosotros realizamos nuestra norma de convivencia al inicio del año escolar, los negritos también tienen su norma de convivencia y se inicia en octubre. Puntualidad primero, un valor que resalta mucho. El respeto, la responsabilidad, la perseverancia, ¿ya? Porque eh, he estado presente ahí en la fiesta de negrito y es una danza que es bien agotador. Es bien agotador. Imagínense estar danzando, por ejemplo, todo el 24, el 25, en el caso del 27 de diciembre, la fiesta de Virgen Carmen también todo el día. El 6 de enero, que es la bajada de Reyes, todo el día danzando, visitando los nacimientos. Y es bien agotador, ¿no? O sea que hay que tener un compromiso, el valor del compromiso, por ejemplo. ¿Ya? Y esto, como le decía, en una tradición, en una leyenda o algo, podemos rescatar a ver qué valores se pueden visualizar ahí. Y los negritos que verían en número superior a 6, o sea, mínimo 6 a más. 6 a más son los negritos. Cantan, sus cánticos son en honor al niño Dios y a la Virgen. Entre algunas de sus letras tenemos, por ejemplo, de su canción, dice: venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. La noche fue día y un ángel bajó, anunciando al mundo que Cristo nació. Y empiezan a zapatear ahí, empiezan el zapateo, ¿no? Y bueno, acompañado por el violín, la campanilla también, que ahorita vamos a hablar de los aditamentos. Pero también, como le decía, de que ellos de alguna manera tratan de eh, dar a conocer, eh, dar a conocer la forma como ellos vivían, ¿no? Por ejemplo, dice: ya salió mi caporal, y por ejemplo en el Panalivio, ¿no? Ya salió mi caporal con su chicote en la mano, enseñándonos a rezar para ser buenos cristianos. Panalivio, nalivio, pan. Otro dice: ya me corté con la hoz, ya me sale mucha sangre. No es la sangre que me mata, sino que me mata el hambre. Panalivio, nalivio, pan. Ya, son algunas de las coplas que eh, se puede eh, escuchar, ¿no? En algunos de los cánticos de los negritos. Y así, ¿no? Hay coplas muy bonitas eh, que se puede escuchar, ¿no? Especialmente cuando acuden a los nacimientos, ¿no? A adorar al niño. La vestimenta. Turbante de alto cartón, o sea, los gorritos, ¿no? Como decía, simboliza un poco a los Reyes Magos. Forrado y adornado con espejitos y gran número de cascabeles que al bailar producen un agradable sonido. Sobre la camisa lleva una banda también con espejos y monedas de plata. Anteriormente habían, eh, yo recuerdo que cuando llegaban al nacimiento de una casa, el dueño les pegaba billetes
ahí en la banda, ¿no? Bueno, algo se le llevaba a la queda, ¿no? Billetes de 10 soles, 20 soles a los negritos, ¿no? Pero ahora ya no se perdió esa costumbre, ¿no? Ya no dan, pero sí les brindan un refrigerio a los negritos, a veces para su movilidad, pero ellos también llevan a su niño allí, ¿no? Y su niño tiene su alcancía, ¿no? Entonces le dan los dueños de las casas donde ellos van a danzar a los nacimientos, le dan una propina para el niño, ¿no? Pero anteriormente se les pegaba en la banda billetes a los negritos, señal de agradecimiento al menos por haberlos visitado en su hogar. Eh, el chicotillo es una soguilla forrada con papel de seda que sirve para las figuras de baile, ¿no? O sea, ya con el chicotillo ya va simbolizando qué paso debe hacer, de repente los cambios de pasos, etc. Pero también recuerda el látigo que los negros arrancaron de las manos de los blancos para obtener su libertad. Ah, y en caso de las payitas, le decía, bueno, son exclusivamente mujeres. Usan vestidos blancos y rosados. Una azucena forrada con papel seda, que es lo que tiene la niña allí. Pañuelos, como se ve ahí también. Una coronilla de gasa, zapatos blancos. Ellos para Navidad se colocan blanco, su vestimenta blanco, su vestido blanco, pero para la fiesta de la Virgen Carmen, su vestimenta rosada. Acá tiene también le decía sus normas. Esto es en el caso de las payitas. El zapateo de los negritos, puede considerarse como un instrumento de percusión, puesto que posee armonía sonora, ¿no? Y esto lo podemos comprobar, ¿no? Hay concurso, hay contrapunto de zapateo y todo tiene una rítmica, ¿no? Muy bonito. ¿Y cuál es la finalidad de los atajos? Como les había manifestado, adorar al niño Dios y venerar a la Virgen María representada, en este caso, en el caso de Chincha, bajo la advocación de la Virgen del Carmen, ¿no? Hay muchos atajos acá en Chincha. Por ejemplo, tenemos en la familia Vallimbrosio, el atajo de la familia Perales, de la familia Fajardo, que están ahí en las fotos, de Chamorro, de la familia Guamán, eh, Santo Toribio, de la familia Torres, etc. O sea, hay diversos atajos de la familia Guasasquiche, por ejemplo, y que algunos han retomado, ¿no? Porque ya habían perdido. Justamente he conversado con algunos de ellos y decían que han querido retomar la tradición que sus padres o abuelos tenían en un determinado barrio. Por ejemplo, en el caso de Santo Toribio, que queda entre San Pedro y Prado, familia Torres, la familia Guasaquiche, la familia García, Guamán, etc. Entonces, incluso hay niños a partir de 3 años ya están bailando, ya están danzando. Y eso le decía que alegra mucho porque poco a poco se van identificando con las costumbres y tradiciones familiares y de la localidad. ¿Dónde danzan los negritos? Por ejemplo, 24, 25, 26 y 27, generalmente 7 completo en la fiesta de la Virgen del Carmen. En Grosio Prado también, exclusivamente todos los atajos acuden el día 6 de enero, que es la Bajada de Reyes, pero también el nacimiento de Melchorita Sarabia. Justamente el nombre de Melchorita Sarabia fue por motivo que ella nació un 6 de enero. Recuerden ustedes que anteriormente los padres colocaban el nombre de sus hijos de acuerdo a la fecha, ¿no? de calendario, ¿no? Si nacía un 25 de diciembre, se colocaban natividad. Si nacía, por ejemplo, el 24 de junio, San Juan, de la fiesta de San Juan, y así, se decía. Por ejemplo, mi papá nació el 30 de noviembre, se llama Andrés Constantino. Y si uno se fija en la almanaque, el 30 de diciembre es San Andrés Constantino. No se hacía mucho problema. Simplemente, ¿a qué nombre le ponemos? A ver, ¿qué día nació? Y el día de santoral. Entonces, Melchorita en honor a Melchor, que era el rey mago,
Por eso se le colocó a ella Melchorita o Melchora, porque nació un 6 de enero de bajada de Reyes. Entonces, todos los 6 de enero, los atajos, incluso vienen de Ica también, danzan en la Plaza de Armas y luego también en la ermita de Melchorita Sarabia, en el nacimiento. Y allí realizan, pues, ¿no?, sus danzas en la plaza, como se puede ver al lado derecho. Y que la población de Grocio Prado empieza, pues, le gustan, ¿no?, las danzas. Los ensayos, le decía, ¿cuándo inician? ¿Cuándo inician? Inicia la primera semana de octubre, ¿no? ¿Y hasta cuándo son los ensayos? Hasta la quincena de diciembre. Entonces, aquí los integrantes se comprometen a respetar las normas dictadas por los encargados de la plaza. Decía, ¿no?, las llamadas normas de convivencia. Así como mostrar responsabilidad y predisposición para aprender a nuevos pasos. O sea, aquí la mayoría, yo creo que todos, ¿no?, van por su propio voluntad, ¿no? Es decir, pues que ahí no va a estar pues ahí molesto, ¿no? Que no quiero aprender, ¿no? Todos van allí voluntariamente. Entonces, si van voluntariamente, aceptan las normas de los caporales que se implantan, ¿no? De que deben ser puntuales en los ensayos y que debe tener predisposición, voluntad para aprender los pasos, las letras de las canciones, etc. Entonces, los ensayos inician, estas son las fases, ¿no? La primera fase inicia la primera semana de octubre. El bautizo. Generalmente se realiza una semana antes de la Navidad, ¿ya? Y eso también trata de un poco relacionar al bautizo cristiano, ¿no? En este caso es el bautizo o de los negritos o bautizo de las pañitas. Entonces, en el caso de los negritos, ¿quién va a hacer el papel o el rol del sacerdote? En el caso de los negritos va a ser el caporal. En el caso de las payitas, de las niñas, va a ser el guitarrista. En este caso, estamos viendo en esa foto de las payitas, el guitarrista, el señor Guillén, que fue alcalde del Carmen, él está oficiando de sacerdote. Ya. Entonces, la payita elige a un padrino o madrina de pañuelo. ¿Eso qué significa? El padrino o madrina le tiene que comprar el atuendo o la vestimenta a la payita, pero también le tienen que regalar una colonia, un perfume, ¿ya? Entonces, como ven, ahorita ella, la payita, se inclina o se arrodilla y el sacerdote, el que hace rol de sacerdote, le coloca el pañuelo sobre la cabeza. La madrina, como se ve allí, le rocea un poco de colonia en su pañuelo. Y se finaliza, al lado izquierdo hay una chica con un platito. En ese platito hay granos de sal. Entonces, ¿cómo se finaliza el bautizo? Que que hace el rol de sacerdote toma algunos granitos de sal y las coloca en la lengua de la recién bautizada. Y con eso termina el llamado bautizo de las payitas. En el caso de los negritos también es algo similar. Entonces los padrinos tienen que, se responsabilizan en comprarle generalmente la vestimenta que va a utilizar la payita o el negrito. Porque en el caso de las payitas le decía que tenía un vestimento rosado y blanco. En el caso de los negritos también deben tener al menos dos camisas, porque como bailan constantemente tienen que estarse cambiando, a veces 2, 3 camisas deben tener, ¿no? Porque transpiran justamente por las danzas que ellos realizan. Entonces, esta es otra fase llamada el bautizo, que se realiza una semana antes de Navidad. Luego, allá esto es lo que le decía, ¿no? El que hace de cura los bautizos diciendo, y le colocan al nombre de la pañita, va a ser un nombre de una flor, de una rosa, ¿no? Por ejemplo, le pregunta a la madrina, a ver, ¿cómo se va a llamar? Que le dice Azucena. Entonces, el que hace de cura le dice, Azucena, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, echándole la colonia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y luego, para finalizar, le da, como se puede ver ahí en la foto, le coloca unos granitos de sal en la boca y eso simboliza, pues, ¿no? Que ya se encuentra bautizada. Y continúa la cola, la siguiente niña, y así se procede a cada una bautizar, para luego terminar también en unas danzas. Eh, allá. Y miren, algo curioso, se inicia el 24 de diciembre en un lugar denominado Belén y también termina el 6 de enero, la Baja de Reyes, casi 7 de enero ya, en el mismo lugar, en el Puente de Belén. Ahí. Y luego, desde este lugar, van danzando hasta la iglesia para estar presentes en la misa de gallo, ¿no? Que generalmente se realiza a las 10 de la noche, en otros lugares a las 11 de la noche. Al culminar los atajos, inician sus bailes adorando al niño que está próximo a nacer. Y alrededor de la medianoche, o sea, del 24, o sea, en Nochebuena, recién regresan a su casa los danzantes. El 25, ya, igual manera, a los lugares, a los nacimientos no le invitan, van, ¿ya? Desinteresadamente, ¿ya? Pero los dueños ya de manera voluntaria le ofrecen, pues, un refresco y por ahí. Eh, a las 7 de la noche ya saben que deben estar en la misa también, en la misa de los niños de los atajos. A las 8 ya, miren, después de estar toda la mañana, la tarde y la noche, recién regresan a su casa, ¿ya? Por eso que les decía que es bien, bien agotador. Eh, bueno, de igual manera, pues no, siguen el 25, el 26, el 27, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, también todos se congregan en Carmen, en la Plaza de Armas, para estar presente en las misas, e incluso llega el Monseñor de Ica, ¿no? Eh, y aquí vienen pues atajos de diferentes partes de Chincha, de Ica, de diversos lugares. Ah, y aquí le decía, cuando finaliza los atajos, recuerden que inicia en octubre con los ensayos, pero finaliza el 6 de enero. ¿Ya? Temprano, temprano ya están los atajos y van a Grocio Prado. A Grocio Prado para primero danzar por turnos en la Plaza de Armas y luego en la casa de Melchorita Sarabia, porque hay un nacimiento también. Y de igual manera, por turnos, van danzando con un promedio de 15 minutos a 20 minutos para atajo, ingresa otro y así sucesivamente. Él decía, ¿no? Que este ya es dentro de la casa de Melchorita, ¿no? Está el nacimiento y ahí danzan tanto los negritos como las payitas. ¿Cómo terminan los atajos? Con la quema de chicotillos. La quema de chicotillos es de los chicotillos que tenían los negritos. Y el botapayas son al lado inferior en una foto, son las azucenas de las payitas. Lo queman, ¿ya? ¿Y por qué lo queman? Porque es una señal que termina el atajo, pero termina de manera alegre, ¿ya? Los altares también que se colocan los niños, que también son forrados de papel, cometa y a veces con algunos carrizos, también son llevados tipo en procesión a este lugar denominado Belén, que le decía que está más o menos a 10 cuadras de la Plaza de Armas, van danzando, pero allí ya es como 7 de enero ya, debe ser como claro, porque a las 11:45 los atajos van danzando a este lugar denominado Belén y empiezan a quemar los chicotillos o también las azucenas y eso simboliza el fin de los atajos, llamado la quema de chicotillo o también el botapayas, ¿no? En el caso de las payas. Y así termina, ¿no? Danzando alrededor de la fogata, donde han quemado sus azucenas, los chicotillos, y ya más o menos termina a las 3 de la mañana. Y regresan también danzando a la casa de repente el corporal y después cada uno eh, regresa con su familia, ¿no? Y ahí los negritos y las payitas están danzando, pero también está la familia, ¿no? Están las papás, los mamás, los hermanos, porque al final, como decía, termina a 3 de la mañana y ya se van juntos acompañando a sus hijos, ¿no? Y ya se van satisfechos porque muchos de ellos han hecho promesas, ¿no? Han hecho promesa a Jesús, a la Virgen. Bueno, aquí rapidito, uno de los maestros violinistas tenemos Juan Lurita Pérez,
don Amador Mayumbrosio, por ejemplo, nos contaba el hijo de Amador Mayumbrosio, Camilo Mayumbrosio, aquí termino, que su papá, Amador Mayumbrosio, fue salvado de ahogarse, o sea, cuando era muy pequeño, fue salvado de ahogarse en una sequía, ¿no? Allá en el Carmen. Y sus padres, en señal de agradecimiento, que se salvó de ahogarse, decidieron o prometieron que su hijo iba a danzar en los negritos, todos los años. Y así es como Amador Mayumbrosio se convierte primero en danzante, en negrito, y luego en violinista, y actualmente pues hay un atajo de la familia Valle. Bueno, es eh, lo, lo, y así hay muchos más ejemplos, ¿no? Que le puedo brindar, pero de repente quizás habrá por parte de ustedes alguna pregunta, algunos minutos para poder compartir con ustedes. Las tradiciones son este legado que nosotros debemos continuar, ¿no? Ese legado que viene de nuestra familia, de nuestros antepasados, y de esta manera fomentar la identidad eh, cultural, la identidad local, para de esa manera tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Y algo muy importante que les decía, que a través de estas tradiciones, a través de estas leyendas quizás que podemos nosotros leer a través de un texto o narrar, rescatar los valores que se practican ahí. Finalizar con una reflexión, una reflexión. O también realizar que los estudiantes investiguen algunas tradiciones familiares que de repente muchas veces por vergüenza no lo quieren decir. A veces algunos no quieren decir, bueno, que sus abuelos son de la selva, por ejemplo, ¿no? Pero algunos no, algunos se sienten muy orgullosos de que su abuelo, pues, nació de repente en el norte, en el sur, y las tradiciones que muchas veces ellos todavía tienen. Entonces, nosotros el 24 de junio comemos Juanes por la fiesta de San Juan. Que le digo, ¿tú eres de la selva? No, pero mi mamá, mi papá, sí, mi abuelo son de la selva y siempre mantenemos esa tradición. Y así, ¿no? Es muy importante que nosotros de estas formas, de esta representación, de este legado, podamos sacarle, como es el jugo, y que los aprendizajes sean pues significativos. No sé si tendrán alguna pregunta por ahí antes de finalizar. Costumbre, muy bien, gracias también. Eh, ¿Habrá alguna pregunta? Sus, ¿habrá alguna pregunta por ahí?